vamos a dar inicio a la segunda mesa de debate y para ello, bueno, pues vamos a continuar con el programa. Habrán visto que vamos a analizar el tema de la estrategia en diabetes y del Sistema Nacional de Salud. Y para ello contamos también con 3 ponentes realmente de excepción. Voy a pedir que vayan subiendo también para que les vayan colocando el micrófono. Ellos son Antonio Lavado Castilla, presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Extremadura y miembro de la Federación Española de Diabetes. Doña Sara Artola Menéndez, coordinadora de la Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud y coordinadora de la red del Grupo de Estudio de Diabetes en Atención Primaria de la Salud. Y doña Nuria Prieto Santos, coordinadora técnica de la Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Para todos, bueno, bienvenidos, muchísimas gracias. Mientras les van colocando la diadema, simplemente comentar que igualmente vamos a poner de relieve datos, informaciones sobre lo que viene a ser la estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud, lo que ha sido, lo que está siendo y, lógicamente, los siguientes pasos en los que se está desarrollando. Es una hoja de ruta fundamental en la que, bueno, está constituida por una serie de líneas estratégicas que ahora mismo vamos a abordar en esta primera mesa de debate y recordarles simplemente para todos aquellos que estén tuiteando que estamos utilizando el hashtag #Tercer Congreso FEDE. Y sin más, vamos a ir comenzando. Ya está. Muy bien, pues nada, bienvenidos una vez más y agradecer también en nombre de la Federación Española de Diabetes que, lógicamente, agradeciera, bueno, aceptara en un primer momento el estar aquí con todos nosotros. Me gustaría iniciar esta segunda mesa de debate, sobre todo haciendo un poco de memoria, ¿no?, de dónde viene este documento. Realmente la estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud aparece en un momento en el que se van gestando otra serie de documentos centrados en patologías crónicas y, lógicamente, la diabetes, por la prevalencia que tenía, no podía ser de otra manera, tenía que contar con un documento exclusivo, concreto y determinado. Con su nacimiento, con la puesta en marcha de este documento, Nuria, ¿cómo cambió y en qué medida la gestión de la patología por parte de la Administración Pública Sanitaria a nivel nacional y, sobre todo, de las comunidades autónomas? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por haberme invitado y por poder estar hoy con vosotros. Para mí, estas oportunidades de cercanía entre la Administración y los pacientes, pues verdaderamente como persona las valoro muchísimo. Y dicho esto, me voy a ceñir un poco en lo que me has preguntado. Y bueno, la primera estrategia de diabetes se pensó en ella ya en el 2004, ¿no? En el 2004 ya había datos que nos decían que había 10.000 personas cuya causa de muerte era la diabetes y estábamos en una tasa de mortalidad que estaba en torno al 13, una tasa del 13 por cada 100.000 habitantes. Entonces era un momento como para que la Administración Sanitaria pues tomara cartas e hiciera algo. Entonces, primero siguiendo las directrices de la OMS y luego amparados por la legislación de nuestro país, por un Real Decreto, que es el Real Decreto de Cohesión del 2003. El Real Decreto, bueno, es una ley más que un Real Decreto, la Ley 16 del 2003, nacieron las estrategias. Entonces, como la propia ley dice, la función principal de la estrategia era cohesionar el Sistema Nacional de Salud. Se trataba un poco de ofrecer unos mínimos que garantizasen una atención que fuera igual o homogénea, lo máximo posible de homogénea en todas las comunidades autónomas, siempre respetando pues, las fórmulas organizativas a las que con las que vivimos por un sistema descentralizado. Entonces se trataron en ese momento, en el 2006, de fijar unos objetivos mínimos y unas recomendaciones para alcanzar esos objetivos mínimos. Posteriormente, bueno, pues la ciencia, el mundo de la medicina, fue evolucionando y fue necesario actualizar esa primera estrategia al año 2012. Entonces, la filosofía, de todas formas, siguió siendo la misma: el establecer una cohesión en todo el Sistema Nacional de Salud y establecer unos mínimos a los que tienen que llegar todas las comunidades. Entonces, establecieron lo mismo, unos objetivos con 6 líneas estratégicas que abarcaban la prevención, el diagnóstico precoz, la atención integral, la atención a las complicaciones y la innovación.
Y yo creo que ese fue el gran hito, ¿no? Tener un documento que cohesionara y que fijara unos mínimos. Y luego otra cosa muy importante, yo creo que se estableció un diálogo entre todas las personas interesadas. Si os fijáis en la estrategia, que está colgada en Internet y la podéis encontrar en el Ministerio de Sanidad, los autores son las comunidades autónomas, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. Entonces, yo creo que por primera vez estábamos hablando de un ámbito aglutinador de los mismos intereses. Y luego otra parte también, que fue la estrategia en ese momento y que continúa siendo ahora, las estrategias fundamentan lo que llamamos la infraestructura de la calidad. Es decir, establecen buenas prácticas, establecen registros, establecen indicadores y establecen guías de práctica clínica y buenas prácticas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La estrategia establece unos indicadores que son estadísticos para medir de manera homogénea. Y siempre son estadísticos que están fundamentados en las bases de datos disponibles. O sea, no queremos medir aquello que no se pueda medir o aquello que el médico no puede registrar. Los indicadores van a medir lo que se puede medir y vamos a conocer lo que hay sabiendo cómo podemos medirlo. Otra infraestructura importantísima de la calidad es lo que le has preguntado a mi compañero anterior, que son las guías de práctica clínica. Bueno, pues como sabéis, en el 2012 se publicó la guía de práctica clínica de la diabetes tipo 1 y en el 2013 la de la diabetes tipo 2. Ambas guías de práctica clínica lo que tratan es de disminuir la variabilidad de la atención. Es decir, que el prescriptor, el médico que va a hacer una actuación sanitaria tenga la base científica y con la evidencia suficiente para que haya una manera de actuar homogénea y disminuyamos la variabilidad entre Extremadura, Cataluña, País Vasco, o sea, que haya una manera homogénea de actuar. Luego, otra infraestructura de la calidad son las buenas prácticas. Si os podéis meter en la página del Ministerio, se han hecho convocatorias oficiales de buenas prácticas en el año 2014, 2015 y 2017. Ahora mismo hay un repertorio de 23 buenas prácticas que están disponibles y me gustaría resaltar aquí las del último año, las del año 2017, que se premiaron unas buenas prácticas para retinopatía diabética de las comunidades autónomas de Andalucía y de Canarias y una buena práctica del pie diabético de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y luego también quiero resaltar la infraestructura, bueno, que a mí me parece muy importante, de las bases de datos del Ministerio. El Ministerio cuenta con una base de datos que parte de los hospitales, pero con una base de datos de atención primaria, que es la BDCAP, que es la base de datos clínica de atención primaria, de la que se nutre la estrategia de diabetes y de la que la estrategia de diabetes fomenta ese registro. Entonces, a partir de esa base de datos, pues nosotros conocemos la prevalencia que hay actualmente. Es una base de datos que cuenta con variables clínicas y con variables demográficas. Los datos que ha dicho la subdirectora al principio los ha extraído de la base de datos. Conocemos cómo ha aumentado la prevalencia, sabemos qué prevalencia hay en las rentas más altas, en las rentas más bajas. Podemos tener una monitorización de la hemoglobina glicosilada, de qué pacientes con qué renta tienen una mayor o menor hemoglobina glicosilada. Yo creo que todas estas estructuras de la calidad fueron muy importantes en su momento y están continuando y siguen haciéndose. Y ya para nombrar simplemente unos pequeñitos logros de la estrategia, de todo lo que se ha hecho a través de la implementación de las comunidades autónomas es la mortalidad. Yo creo que podemos decir que nuestro sistema sanitario ha conseguido disminuir la mortalidad por diabetes desde los años 90 hasta los años actuales. En los años 90 nos movíamos con una mortalidad que estaba en torno al 15 y ahora estamos en una mortalidad del 6. Y luego, sobre todo, la mortalidad prematura en menores de 75 años, que estábamos con una mortalidad en los años 90 de 8 y estamos con una mortalidad debido a diabetes de 3. Creo que es un logro muy importante. Creo que a través de la estrategia se ha fomentado la lactancia materna, es otro de los logros que a mí me parecen destacables. Se ha fomentado también el cribado, el cribado en los pacientes de riesgo. Estamos ahora mismo en unas tasas de cribado del 90%. Creo que también otro gran logro de la estrategia, bueno, pues ha sido el intentar, lo que estoy diciendo, traer la evidencia, traer cómo pues, los profesionales sanitarios que están en los foros de máxima actualidad, cómo poder traer esa innovación fundamentada en la evidencia pues hasta los pacientes y tener una plataforma de diálogo común. Perfecto, has hecho un recorrido casi todas las preguntas que tenía previstas. Todas.
Ya avanzaremos más. Realmente también estamos viendo un poco de dónde venía, lógicamente, y Antonio también contribuyó lo que sería la estrategia a marcar un antes y un después. Antes no había nada, antes de 2006, y lógicamente pues apareció una especie de hoja de ruta que, bueno, desde la perspectiva de los pacientes, ¿consideras que fue realmente importante para que pusiera el primer pilar fundamental para mejorar la calidad de vida del colectivo de personas con diabetes, y si lo hizo, ¿en qué sentido? A ver, lo primero que quiero decir es que, escuchando lo que he estado escuchando hasta llegar aquí, he estado por irme, porque es que parece que en diabetes no tengamos ningún problema. Todo está muy bien, todo está muy bien, aquí no pasa nada. Entonces, yo oigo hablar aquí a gente y me quedo, vamos, asombrado. A ver, como guía, yo creo que sí, que como guía funcionó. Pero, o sea, esto se hizo con mucha ilusión y nosotros la recibimos así, como tal, con mucha ilusión. Pero se quedó como eso, como una guía. Que luego en el 2012 vuelve a salir otra guía y luego más tarde vuelve a salir otra guía y van saliendo guías y guías y seguimos igual. Estamos en el mismo sitio, no hemos avanzado nada. A esto le falta una partida económica para poner esto en marcha de verdad. Le falta que sea de obligado cumplimiento, que no lo es, y luego el que las asociaciones tengan voz y voto dentro de esta guía. Voz y voto dentro de esta guía. Gracias. Yo esto lo veo de la siguiente manera. Es como si le pidiéramos a un arquitecto que nos hicieran los planos de una casa que sabemos que nunca se hará la obra porque no tenemos liquidez para ello. Y con el agravante de que no dejamos hablar al arquitecto con los señores que van a vivir en esa casa. ¿Qué hemos conseguido? Creo que nada. ¿Se habló con las asociaciones de esta guía? Creo que no. Aunque el nombre de Fede está en ella, en el inicio está Fede, Ángel Cabrera. No lo entiendo. Porque yo he visto las 102 páginas, me las he leído enterita, 102 páginas, y no hay ni una sola mención que diga algo de asociaciones. Ni una sola mención. No sé si alguien de aquí lo ha leído. Yo lo he leído y no lo hay. Esto es como el PAI, que se ha presentado hace poco tiempo en Extremadura, Proceso Asistencial Integral en Diabetes. Vaya nombrecito que se busca. Se acaba de presentar. Es otra guía igual, que después de repasarla, me invitaron a la presentación y tal, no hay ni una sola palabra que mencione a las asociaciones. Ni una sola. Y yo, como guía, lo veo que esto debería decir que en la diabetes tipo 2, en primaria, en atención primaria, cuando un señor o una señora se diagnostique de diabetes, junto a la receta de sus fármacos, tiene que haber otra receta que diga asociaciones. Eso es imprescindible. Y luego en el tipo 1, en esos padres que están en los hospitales, que están perdidos, que pasan unos días terribles en esos hospitales, hasta que se van dando cuenta de lo que es, se les tiene que dar el número de la federación o de la asociación más cercana. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Gracias. Es muy sencillo. ¿Por qué se le tiene que dar? Porque a esa gente que está tan perdida, la federación y las asociaciones son los que le pueden ayudar, son los que le pueden decir, no estáis solos, hay gente como vosotros, nosotros os podemos ayudar. En el caso de Extremadura, hasta damos atención psicológica, cosa que el Servicio Extremeño de Salud no da. Imaginaros. Entonces, yo ante esto, pues no puedo estar de acuerdo con estas guías, no puedo estar de acuerdo con el PAI y, por lo tanto, si a mí me pidieran de avalarlo, yo no lo avalaría. Lógicamente es un documento en el que falta, como muy bien dices, un elemento clave que son las asociaciones.
Por lo que se refiere también a los profesionales sanitarios y viendo un poco más temas técnicos, Sara, realmente en el momento en el que nace, ¿no?, se pone negro sobre blanco un documento con 29 objetivos, 55 indicadores, 5 líneas estratégicas que luego se van aumentando según hay una actualización. Y lejos de querer poner una línea estratégica por encima de otra que sea más importante, porque todos lo eran, ¿cuál destacarías en el sentido del momento en el que nace la estrategia, que es el año 2006? Bueno, muchas gracias. Creo que más allá de las preguntas, lo primero decir a todo el mundo buenos días y que agradezco poder estar aquí porque resulta una reunión de enorme interés. Yo soy la coordinadora de la Estrategia Nacional en Diabetes y además soy médico de atención primaria, soy internista, pero he trabajado más de 30 años en atención primaria, lo cual creo que refleja una sensibilidad por parte del Ministerio en el momento que se tomó la decisión de actualizar la estrategia inicial del 2006 para nombrar un coordinador que estuviese mucho más próximo, mucho más cerca a la realidad de aquel momento. Se publicó en el 2012, pero se inició unos años antes. El tiempo transcurre y, indudablemente, hay un componente dinámico que obliga a reevaluar, a redefinir y rediseñar cuáles son los condicionantes sociales de cada momento histórico en la evolución de un país. Hemos pasado, la vida no empezó antes de ayer, hemos pasado de una visión mucho más centrada en la visión endocrinológica de la atención al paciente con diabetes, a trasladarla a este enfoque global y multidisciplinar, donde hay que tomar conciencia que el problema no solamente puede estar abordado desde esa perspectiva. Implica otros muchos colectivos, otros muchos especialistas hospitalarios y extrahospitalarios y las asociaciones fuera del ámbito sanitario, la escuela, todo tipo de actividades lúdicas, etcétera, y eso tampoco está contemplado en la estrategia porque resultaría efectivamente complejo y además nos tenemos que dar cuenta que muchos aspectos que hacen relación y que están recogidos en las líneas estratégicas también hacen referencia a otras estrategias complementarias del Ministerio, como puede ser la estrategia NAOS, enfocada fundamentalmente a los estilos de vida saludables para prevenir la obesidad infantil, que es uno de los problemas de salud fundamentales de este y otros países del mundo occidental. Entonces, tenemos que darnos cuenta que lo que se está haciendo mucho más complejo es tanto el enfoque como la atención global de estas problemáticas. Se ha hablado de nuevas tecnologías, etcétera. Y esto lo que obliga es a redefinir, a lo mejor, la metodología que se debe aplicar. Pero he querido destacar ese cambio de sensibilidad por parte del Ministerio porque creo que fue muy importante en su momento. Permitió reunir a todo un conjunto de sociedades científicas que estaban involucradas, digamos, en el seguimiento, diagnóstico, seguimiento de las personas con diabetes. Y también se contó con el representante que había en aquel momento de las federaciones, las asociaciones federadas de los pacientes con diabetes. Y también hay que reconocer que no están ahí representados todas las personas con diabetes, porque sabemos, y es una realidad que no se puede ocultar, que hay una mayoría de representantes de pacientes con tipo 1 frente a tipo 2, por distintos motivos que no vamos a entrar en ellos. Fundamentalmente porque también hay que respetar la libertad individual de aquellas personas que con el diagnóstico de diabetes prefieren no pertenecer a ninguna asociación. Y eso lo conocemos desde la experiencia de una práctica asistencial que dura más de 30 años. Es verdad que tenemos que informar, que tenemos que reforzar, que tenemos que enseñar cómo empoderar al paciente, a las personas, para hacer su mejor atención diaria con perspectivas de futuro, pero siempre desde una óptica, digamos, de comunicación, de consenso y de compromiso personal. Se ha comentado antes en la mesa anterior por parte de la endocrinóloga y hay que saber personalizar en cada caso cuál es el compromiso individual que tiene cada persona y respetarlo desde su decisión. Con todo eso, creo que, contestando a la pregunta que me ha hecho la ponente, de alguna manera el objetivo fundamental que se marca en la Estrategia Nacional de Diabetes es buscar todo aquello que vaya a mejorar la calidad y la esperanza de vida de las personas que tienen esta enfermedad. Y quizá, si hay que resumir un único indicador, porque los demás pueden ser indicadores intermedios, que pueden estar sujetos a variabilidades
a variables en cuanto a la desigualdad social, económica de un país, que es una realidad que nosotros no podemos modificar en este momento con nuestros recursos, y es el descenso de la mortalidad prematura en las personas con diabetes. Es esa que se produce en personas por debajo de 75 años, porque realmente si hay algo que tenemos que tender es que la vida de las personas con diabetes se equipare lo más posible a las personas que no sufren esa patología crónica. Y el descenso al que hemos asistido en la última década es tan significativo que pone en evidencia que todo este conjunto de recursos sociosanitarios ha conseguido unos objetivos reales, más allá de otros indicadores intermedios. Hemos pasado, como ha comentado, de un 4 por 100.000, de una tasa por debajo de los 75 años, a un 3. Y esa es una cifra que está suficientemente validada porque el registro de mortalidad en España es de una calidad incuestionable. Perfecto, hemos visto cómo surge la estrategia, hemos visto también cómo va evolucionando y como ha comentado también Nuria, en el año 2012 se produce, y también Sara lo ha comentado, una revisión que era necesaria, lógicamente, una actualización, se introduce una nueva línea estratégica de diabetes gestacional, nuevos objetivos y demás. Sin embargo, una de las principales líneas estratégicas que ya estaban previstas, Antonio, que era sobre todo el tema de la prevención primaria, pues vemos que los objetivos fundamentales no se habían conseguido, como la reducción de la obesidad, el incremento de la actividad física, la concienciación sobre la diabetes a nivel social. ¿Qué es lo que considera sobre todo que se falló o qué no se hizo para conseguir este elemento que era una línea estratégica fundamental? A ver, esto se dejó en manos de las comunidades autonómicas y esto no lo ha trabajado ni en Extremadura, en mi caso lo que a mí me compete, pero en el resto de comunidades tampoco. Esto, a ver, se tiene que trabajar, pero con una partida económica detrás. Esto no se puede alimentar del aire. No podemos decirle a aquel sanitario que altruistamente dé unas charlas y tal. No, esto no debe ser así. Esto lo tiene que hacer el Ministerio y tienen que hacer unas campañas muy importantes. Yo me fijo, y fijémonos todos aquí, en la Dirección General de Tráfico. La DGT... hace años ven que hay muchos muertos en carretera, se ponen a trabajar, empiezan a hacer campañas, 3 o 4 en televisión cada año, se ponen cinturones, guardias, radares, multas, tal, y eso hace que hoy en día, habiendo 10 veces más de coches que hace 20 años, haya menos muertos. El año pasado, 1.184. Imaginémonos por un momento, para ponernos más en situación, nos imaginamos por un momento que la DGT deja de hacer estas campañas, las quita del medio, no hay campañas de DGT. Y a la vez una marca de coches anuncia en televisión que ellos hacen un coche que corre a 300 kilómetros por hora y que se salta los radares y no hay ningún problema. Y otra marca, claro está, para no quedarse atrás, dice, hacemos el mismo coche, pero el nuestro se puede saltar los semáforos en rojo. ¡Ay! ¿Se imaginan el caos? ¿Os imagináis el caos en dónde estaríamos? Pues ese caos lo tenemos en nuestra sanidad y la industria alimentaria. Lo estamos teniendo. ¿Quién está haciendo campañas? Nadie. Nadie. ¿Quién hace unas campañas de prevención? Nadie. Y sin embargo, nos encontramos en la televisión a todas horas del día que sale Coca-Cola, 40% de azúcares, diciendo que su bebida es la alegría de vivir. Sí, es así. Es así. Pero no eso solo. ¿Os acordáis del nocilla? Leche, cacao, avellanas y azúcar. 70% de azúcares. El otro 30% lo vamos a obviar, lo vamos a dejar porque mejor no hablar de ello. Mejor no. Y por si fuera poco, nos ponen en televisión que la única manera de sentarse felizmente en una mesa a cenar con toda la familia tiene que ser alrededor de una pizza. Oye, sí, no os riáis, es así. Y luego los espatés estos que compra la madre de 3 en 3 porque los niños se lo quitan. O sea, esa es otra. Y mientras, en el ranking, somos el segundo país de la Unión Europea con más problemas de obesidad. El segundo. Y vamos camino del primero,
1 de cada 4 adultos tiene problemas de obesidad en España. Y si nos acogemos a los niños, es 1 de cada 3. 1 de cada 3. ¿Y qué estamos haciendo por ello? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros, me meto yo también, Yo también, las asociaciones, ¿qué estamos haciendo por esto? Nada. ¿Y qué importancia le estamos dando? Ninguna. Parece ser, y digo parece ser, que los 25.000 muertos en España por diabetes tienen mucha menos importancia que los 1.184 que se han matado en las carreteras españolas este año pasado. Y me diréis, hombre, pero claro, es que eso es de una manera traumática, lo de las carreteras. ¿Me podéis decir, para las 5.000 personas que han tenido amputaciones de pies, qué ha sido? ¿No ha sido traumático? Yo... Tenemos que actuar, compañeros, y tenemos que hacerlo ya. Tenemos que salir a la calle, tenemos que pedir, exigir. Y eso es cosa nuestra. Nosotros somos los que podemos mover esto. Los demás no. Los políticos porque no les interesa. Ellos van a 4 años. Y esto es una inversión a mucho tiempo. Ellos van a 4 años. Dentro de 4 años no saben si están o no están. Los médicos bastante tienen los pobres con hacer lo que hacen. Que se están partiendo el alma por intentar curarnos. Porque es que yo no estoy en contra de ustedes, al contrario. Al contrario. Yo sé lo que ustedes están pasando en sus consultas. O sea, para nada estoy en contra de ustedes. A favor de ustedes siempre. Pero tenemos que moverlos, compañeros. Y estamos aquí y yo me gustaría dar hoy el do de pecho y que saliéramos de aquí diciendo somos capaces, vamos a hacerlo. Esto lo tenemos que cambiar. Magnífico, Antonio. La verdad que sí, hay algo que no estamos haciendo bien, o bueno, que no quiere decir tampoco que no haya voluntad de hacerlo, pero hay algo que cambiar. Nuria, las cifras también ha comentado algún Antonio, son 6 millones de personas, 1.100 debuts al día, 2 millones de personas de esos 6 millones desconocen que están diagnosticados. Lógicamente algo está fallando y bueno, pues queremos pensar que desde el Ministerio sí se están haciendo actuaciones. Cuéntanos, lógicamente, más allá de bueno, pues ver qué es lo que está fallando, qué es realmente lo que se va a impulsar para cambiar esta realidad realmente que no es nada positiva. A ver, después de este panorama un poco gris, ¿no? Yo quiero decir... Bueno, a pesar de este panorama gris, si miramos el barómetro sanitario, la asistencia sanitaria tiene una valoración de 7,3 en una escala de 1 a 10. Quiere decirse que la población española, entre la que nos encontramos las personas que nos ocupamos de la diabetes, estamos contentos con el sistema sanitario. Ahora mismo hay 13.100, he traído aquí la cifra, creo que son 13.111 centros de atención primaria esparcidos por todo el sistema nacional. Ahora mismo hay 1.200.000 personas que están recibiendo antidiabéticos orales y 339 personas que están recibiendo insulina o análogos de insulina. Quiero decir con todo esto que el sistema sanitario funciona y la población lo reconoce. Entonces, ¿qué está fallando? Pues yo creo que desde el sistema sanitario se está haciendo todo lo posible por mejorar esta calidad de vida y por intentar ofrecer la mejor atención, el mejor diagnóstico y la mejor curación, incorporando de una manera eficiente todos los avances que llegan. ¿Qué pasa? Que es verdad que es una enfermedad en la que influyen muchos factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo hay que controlarlos con una cosa que es muy complicada, que es el cambio de comportamiento de las personas. Entonces, el cambio de comportamiento es una decisión personal, es una concienciación de la persona. ¿Cómo tiene que hacer una persona un cambio tan grande en tus hábitos de vida? Por supuesto, con información y, por supuesto, con un entorno propicio y que te favorezca. Yo, desde luego, creo que a nivel gubernamental tiene que haber unas políticas multisectoriales donde los entornos, los ayuntamientos, las ciudades favorezcan una calidad de vida en los entornos para hacer deporte, en la calidad del aire,
en los entornos amigables, y creo también que es muy importante la información en la alimentación y la información de lo que recibimos. Pero al final, la manera en la que uno educa y la manera en la que uno se comporta es una decisión personal. A pesar de todo esto, las instituciones y el Ministerio de Sanidad entre ellos dijo, bueno, pues es verdad que tenemos algo que hacer para influir en este comportamiento. Entonces, por esto vino la estrategia NAOS en el año 2005. Por eso, ahora mismo, el Ministerio, dentro de toda la estrategia NAOS, que depende de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y es una estrategia enfocada directamente a los problemas de nutrición y de obesidad, está iniciando un programa para un mejor etiquetado de los alimentos, para intentar controlar la publicidad en los menores de 15 años, para que haya una mejor información, lo que estoy diciendo, del etiquetado, y tiene un compromiso de aquí con un horizonte temporal de 2020 para mejorar la composición de los alimentos respecto a las grasas, los azúcares. Entonces, yo creo que se están haciendo cosas. La estrategia NAOS tiene una herramienta que se llama EducaNAOS, donde hay muchísimos folletos y muchísima información para que llegue a las escuelas, para que llegue a las escuelas de atención primaria y para involucrar al entorno educativo. Y luego, como ha dicho antes la subdirectora de promoción, también el Ministerio lanzó en el año 2013 la estrategia de promoción y prevención. Bueno, pues esa estrategia tiene 3 ejes muy importantes. Uno que es parentabilidad positiva, que quiere decir que hay que educar de 0 a 3 años. Lo que hacemos de 0 a 3 años es una inversión. La calidad de vida que vamos a tener en el futuro y la prevención de las enfermedades empieza ahí, antes del nacimiento y también de 0 a 3 años, educando en cómo hay que alimentar, cómo hay que comportarse, cómo hay que disminuir el sedentarismo, cómo hay que comer fruta, cómo hay que comer variado. Entonces, creo que es verdad un poco lo que está diciendo nuestro compañero, que hay mucho que hacer para controlar los factores de riesgo, que las instituciones tenemos que trabajar sobre todo unidas. Un poco lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que hay que trabajar de una manera PAN, ¿no? PAN social y PAN política, ¿no? PAN quiere decir lo más grande, trabajar de manera intersectorial. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad, los ministerios de Deporte, los ayuntamientos, las asociaciones de vecinos. Creo que tiene que ser una concienciación bastante global, pero desde luego cómo uno se comporta es una decisión bastante personal. Perfecto, sí, has comentado algo muy importante, que son todos los agentes los que tienen, lógicamente, que trabajar para conseguir los objetivos, y es la Administración la que también define, como has comentado, esas políticas multisectoriales, y parte de esas políticas, esos objetivos, deben de ser, lógicamente, luego implantados en lo que sería la práctica clínica por parte de los profesionales sanitarios. En este ámbito, con el objetivo de poder llegar a conseguir esa, esa educación, esa formación, ¿puedes considerar que el colectivo de profesionales que atienden a las personas con diabetes cuentan con las herramientas adecuadas para, lógicamente, lograr ese ingente trabajo de, sobre todo, educación diabetológica, formación y concienciación e incrementar la calidad de vida? Bueno, efectivamente, yo creo que ya se ha expuesto y de una forma muy completa y valorando todos los aspectos, que alcanzar esos objetivos no se puede pretender acotarlo al ámbito sanitario, al ámbito de la consulta diaria o de la atención hospitalaria, porque eso es verdaderamente un sector muy reducido. Es decir, pasamos la mayor parte de nuestra vida en la calle, en el trabajo, en el ocio, fuera del ámbito hospitalario. Y lo que constituye el momento o el contacto breve, porque realmente a lo largo de la vida de las personas es un contacto breve si no lo analizamos, pues nos debe hacer aprovechar ese mensaje, aprovechar esa comunicación que no solamente sea informativa, sino que vaya acompañada, pues a través de las técnicas de comunicación por parte del profesional sanitario, de ayudar a modificar en la medida que se pueda esos estilos de vida. Yo creo que cada vez más, desde luego en el ámbito de la atención primaria y también hospitalaria, se está haciendo un esfuerzo por parte de las distintas comunidades, pues de incorporar en los programas asistenciales esos métodos de mejora de la educación diabetológica, del conocimiento no solamente en el ámbito de la prevención con los estilos de vida, que van incluidos en las consultas de pediatría, porque es ahí donde la madre fundamentalmente es la que va a iniciar esa formación de todo el entorno familiar. Cada vez es un aspecto más integrado, pero indudablemente sigue siendo el eje básico del plan de alimentación y de ejercicio físico en una familia. Y
Junto con eso, pues indudablemente ayudar por parte del médico, de la enfermera de atención primaria, que son los profesionales sanitarios con los que los pacientes están más próximos. Sabemos que la mayoría de los pacientes que están asignados a una consulta van a tener al menos un contacto en un periodo máximo de 3 años, lo cual pues, nos hace tener esa oportunidad fundamental y existe una forma de evaluarlo con la cartera de servicios en la que de alguna manera se evalúan los indicadores para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo esas recomendaciones. Pero más allá de todos estos esfuerzos, también hay que contar con el feedback de las personas, de los pacientes, que se sienten partícipes y, digamos, en ese binomio que tiene que integrarse entre el médico y la enfermera o el pediatra y la enfermera, según la edad de las personas, y la propia persona, el propio paciente que acude al sistema público de salud, pues alrededor de ese binomio tiene que girar el resto de las recomendaciones. Perfecto, hemos visto un poco de dónde venimos, dónde estamos y bueno, la última reunión que se realizó por parte de la estrategia justamente bueno, pues, va a hacer un año ahora casi, el pasado 8 de noviembre, hubo una reunión también impulsada también por parte de la Federación Española de Diabetes, también de alguna sociedad científica. ¿Qué es lo que se determinó, qué es lo que se habló ahí, Nuria, y que se fijaron lógicamente pues, unas líneas de trabajo a partir de ahora que pueden marcar un poco el devenir de la estrategia? Bueno, efectivamente, hubo una reunión que fue un poco la evaluación de todos los indicadores que había en la estrategia. Todos los indicadores que se habían analizado se expusieron a las comunidades autónomas en julio y luego se expusieron a todo el comité técnico, donde estáis también las asociaciones de pacientes, pues los resultados que había en ese momento. Esto era en noviembre del año pasado y en el devenir de los meses que han transcurrido, pues han pasado muchas cosas a nivel de país y también en el Ministerio de Sanidad. Pero bueno, a partir de esa reunión lo que se hizo un poco es luego a título desde la Secretaría Técnica pues recoger las inquietudes de muchas de las sociedades y también por vosotros por parte de FEDE. Donde de algunas de ellas se están llevando a cabo directamente y otras pues se están haciendo en el Ministerio de una manera un poquito más global. De esa manera global yo quiero hablar del marco estratégico de la atención primaria, que creo que es un poco, recoge, bueno, que es lo que ha dicho antes la subdirectora, está aprobado en el Boletín Oficial del Estado, todo el Ministerio está trabajando y yo creo que la diabetes se puede beneficiar muchísimo si hay un marco de atención primaria que atienda sus necesidades, lo que estamos diciendo un poquito, de prevención, de diagnóstico precoz y de continuidad asistencial. Entonces, yo creo que este marco de atención primaria, que no estaba cuando hubo esa reunión y que ahora mismo está y está trabajando, y hay mucho, pues bueno, tiempo dedicado a que esto sea un éxito, pues va a ser un gran beneficio que va a obtener los pacientes que tienen la enfermedad de diabetes. En este tiempo también era algo que no había en esa reunión y que ha surgido pues porque han sido las cosas, que ha sido el trabajo de la igualdad del acceso a la función pública. Bueno, desde la estrategia, que sepáis que desde enero de este año, del 2019, hemos estado revisando cada una de las convocatorias públicas que se ha hecho a nivel civil y a nivel militar. Nos hemos leído cada una de las convocatorias y en el momento que se ha detectado que se podía hacer una exclusión genérica de diabetes de manera implícita o de manera explícita, el documento se ha revisado, se han propuesto cambios, se ha propuesto otro redactado y vosotros también como FEDE pues estáis contribuyendo a esta igualdad en el acceso a la función pública. En este tiempo también hemos estado impulsando que las guías hay que actualizarlas y hay que ponerlas pues, un poco en el contexto científico actual. Ahora mismo el calendario está previsto que a finales del próximo año, del 2020, otra de las cosas que preguntabas al compañero, habrá una nueva guía de práctica clínica de diabetes tipo 1 y de diabetes tipo 2. Bueno, y otras de las cosas que se están haciendo, bueno, pues es continuar impulsando la BDCAP. Continuar fomentando. Cuando hubo esa reunión que tú me preguntas, se presentaron datos de la BDCAP hasta el 2015. Ahora mismo tenemos datos hasta el 2017, con lo cual hemos estado volviendo a aglutinar otra vez todo ese registro. Y luego, bueno, pues también estamos sacando un convenio con el Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación para que desde la estrategia de diabetes conozcamos la inversión que hay pues en la innovación, conozcamos qué proyectos innovadores, qué dinero se están gastando, qué es lo que hay en innovación
pues estamos trabajando también en acercarnos un poquito más la estrategia de diabetes a la parte de innovación. Y yo creo que luego también, pues como vosotros sabéis, la red de escuelas jugáis como federación un papel muy importante y se está pensando en reforzar y en consolidar no solo que las escuelas de salud estén cada una en su comunidad autónoma, sino trabajar en red y trabajar de una manera un poco más coordinada y beneficiarse unas escuelas de pacientes de unas comunidades de otras. Creo que esa es otra también de las cosas que se han ido haciendo estos meses. Y se han fijado, se ha trasladado la importancia, ¿no?, de esa calidad de atención asistencial. Sara, ¿qué elementos serían claves, lógicamente, para conseguir esos principales objetivos de atención asistencial de calidad y, sobre todo, pues, en temas, pues, por ejemplo, prioritarios, pues el tema de la formación, recursos humanos, recursos económicos? Yo agradezco mucho esa pregunta porque creo que a veces uno, desde su propia decisión, tiene que hacer una reflexión y lo invito a todo el mundo a que la haga, ¿no? Por un lado, preguntamos qué es lo que está haciendo el país, la administración, la consejería, cualquier colectivo por nosotros, pero tenemos que devolvernos esa pregunta. ¿Y nosotros qué estamos haciendo desde el punto de vista personal y como agrupación o como colectivo? Hace más de 30 años nosotros nos planteamos eso desde el ámbito de la atención primaria como médicos de familia, porque una de las características, y eso es fácil de identificar, es la gran dispersión, la distancia a la que trabajamos y esa falta, digamos, de estructura piramidal que puede existir en otras organizaciones, como un hospital, como la universidad, como el ejército, como cualquier otra organización. Entonces, esa característica hace que resultase todavía más difícil implementar o recoger innovaciones o mejoras, digamos, en la formación, en la manera de desarrollar nuestro trabajo diario. Así surgió, digamos, el grupo, la red de grupos de estudio para la diabetes para la atención primaria, la red GDPS o GDAPS, como la llamábamos, que algunos a lo mejor la conocéis y yo os invito a visitar su página web. Y en un momento en que se estaba descentralizando la gestión por decisiones políticas, en este caso de la sanidad, pues nosotros nos agrupamos, todas las comunidades autónomas, para poner en común nuestras inquietudes, nuestra formación, el registro de indicadores, proyectos de investigación, y todo eso ha dado una serie de frutos que ha permitido, por un lado, mejorar la comunicación, hacerla mucho más rápida a través de las tecnologías, del Twitter, del Facebook, de, por supuesto, la página web, fomentar la formación de los nuevos residentes, de los nuevos médicos, los más jóvenes, los que se incorporan, para que tengan acceso a buena parte de todo esto que se está debatiendo y que está produciendo un cúmulo de conocimientos, de nuevos fármacos, de nuevos dispositivos, del manejo, las dudas que puedan surgir, tablas, indicadores, aplicaciones informáticas, pues el poder ofrecer al mayor número de profesionales, médicos y enfermeras, guías de actualización y traducción de artículos, a lo mejor que están en un idioma o en inglés mismo, pero que no es fácil de acceso para todo el mundo, o de aquellos que, porque viven en el ámbito rural o que están con menos acceso a la actividad formativa, el hacerles llegar todo ese cúmulo de información creo que ha sido buena parte de nuestra tarea en los últimos 30 años. Los más antiguos recordaréis la Declaración de San Vincent, que cumple precisamente en este mes de octubre esa fecha, y que marcaba una reunión de ámbito europeo en la cual lo que se marcaban es unos objetivos concretos, ¿no? Era como disminuir a la mitad la aparición de retinopatía diabética, disminuir 1/3 las amputaciones, disminuir en determinados porcentajes lo que son las complicaciones de las personas con diabetes. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nos marcamos unos objetivos y están más o menos cuantificados, luego es necesario evaluarlo y volver a reconsiderar si se han alcanzado o no y cuál es el motivo y cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer para seguir avanzando. Yo creo que todo esto no es partir de cero, no es decir no se ha hecho nada. Es verdad que quedará mucho por hacer, pero lo que se ha recorrido también hay que saberlo, conocerlo y difundirlo indudablemente. Y en este momento, de una manera que fue absolutamente altruista y sin apoyo de instituciones ni políticas ni de otro tipo, pues se ha conseguido echar a andar, seguir avanzando y tener unas perspectivas de proyectos de investigación y de formación para
todo aquel que quiera adherirse, no solamente médicos, enfermeras, sino cualquier otra especialidad, como pueden ser los podólogos, como pueden ser los nutricionistas, los endocrinos, etcétera, que sabemos que muchas veces, me refiero en este caso a los podólogos, tienen difícil acceso al sistema sanitario y hacen que pueda haber dificultades para el manejo de las unidades de pie diabético, etcétera. Yo creo que es un mensaje un poco en el que tenemos que sentirnos todos partícipes de este esfuerzo y tener que unir, digamos, la energía y la implicación personal de cada uno de nosotros. En valor, ¿no?, todo lo que se ha conseguido y por parte de todos hasta la fecha. Finalmente, me gustaría abordar un tema también clave, que es el tema de la educación diabetológica. Antonio, también uno de las grandes lagunas, ¿no?, por parte de la Administración de cara al paciente. Y bueno, en este sentido, tú propusiste a la Federación Española de Diabetes, como representante de Extremadura, el inicio de una campaña. ¿Puedes comentar con todos nosotros en qué consiste y sobre todo sus principales objetivos? Te pediría concreción porque vamos mal de tiempo. Tengo un ratito. No lo pido yo solo, ¿eh? O sea, me dices que lo pedí yo no lo pido solo. Esto lo pidieron nuestros asociados en el Congreso de Sevilla y masivamente. Hay que tenerlo en cuenta. Es lo primero que hay que tener en cuenta, la opinión de nuestros asociados. De todas formas, en nuestra federación vemos la necesidad de la educación diabetológica y no solo en el ámbito del paciente. También la echamos en falta en el ámbito sanitario. Como decía aquí hace un rato la doctora que ha intervenido anteriormente, cuando una enfermera de endocrinología se jubila, según la cartera de trabajo que tiene pactado con los sindicatos y demás agentes, a esta le sustituye la inmediata que tenga más puntos dentro de esa cartera. ¿Y quiénes son las que tienen más puntos de esa cartera? Enfermeras que están a punto de su jubilación, que han estado casi todas en urgencias, que por eso tienen más puntos, y que de urgencias saben muchísimo, pero de diabetes yo lo pongo en duda. De bombas de insulina, de medidores de glucosa, yo creo que esta gente entiende poco. Entiende poco porque es que no se le ha dado. O sea, ¿se pondrán a estudiar faltándole tan poco tiempo para su jubilación? Yo creo que no. Yo creo que no. El problema, que ya lo estamos teniendo en Extremadura, es que eso nos está llevando a que solo sea en los grandes hospitales donde se den estos dispositivos. Porque en los grandes hospitales no hay una sola enfermera con un endocrino, sino que hay varios. Y entonces, bueno, pues se pueden ir haciendo. Pero los hospitales que nada más que tienen un endocrino, ese no puede hacerlo. Por lo que decía nuestra compañera antes, la médico que estuvo antes, tienen una consulta de 10 minutos. ¿Cómo le va a puede dar educación diabetológica en 10 minutos esa enfermera a ese paciente? Es imposible. Necesita de una enfermera que esté formada. Si no la tiene, no la puede dar. ¿Y qué está pasando con eso? Pues que se está agrandando la desigualdad entre extremeños. Eres de primera o eres de segunda, depende de dónde vivas. Es así de sencillo. Ya no estoy hablando de las comunidades autonómicas, que podríamos charlar lo que quisiéramos. Entre extremeños. Por otra parte, no sé el resto de comunidades, pero en la cartera de servicio del SES hay un artículo que es el 402/6 que dice que todas las personas con diabetes tenemos derecho a educación diabetológica cada 4 meses. Se hace 10 años en Extremadura. Vivía en Barcelona, me fui a Extremadura. 10 años en Extremadura. No me han dado ni una sola clase, ni una. Y si se pudiera hacer, me pregunto, estas son preguntas que yo me hago, si se pudiera hacer, ¿quién daría esa educación? ¿Enfermería? ¿Están preparados para ello? ¿Qué criterio habría de seguir para acoger a esas personas? ¿Y con qué conocimientos? Sabemos que FEDE está trabajando en ello desde hace 8 años aproximadamente. ¿Ves? Porque el Ministerio no hay manera de que singularice la plaza. Otra cosa que pedía la endocrina anterior. Pues no se singulariza la plaza. Y entonces lo único que nos queda es eso, trabajar, y se lleva ya más de 8 años trabajando en la línea de una enfermera experta en diabetes.
Sería una figura de personal sanitario experto en diabetes y que el Ministerio necesitaría que diera su acreditación y dé valor a un diploma de esa persona experta en diabetes. Que por lo menos, vaya a otra cartera de trabajo distinta y que se puedan coger a esas personas que sí saben de diabetes, que están capacitadas para ello. Y además yo creo que esto se te tiene que retribuir de alguna manera, porque es que volvemos a lo de siempre. Es que vosotros hacéis tal cosa, pero oye, la pela, yo dejo a mi familia de mi casa para hacer esto y lo hago altruistamente. No, esto no se puede hacer así. Esto no se puede hacer. No podemos basarlo en la escuela pública que ahora quieren montar o que están montando en toda España, comunidad a comunidad, que se hace todo altruistamente. Yo soy agente de salud por parte de Extremadura. Pertenezco a la Escuela de Salud de Extremadura. Yo he dado un montón de charlas. Sí, claro. Hasta los viajes me los he tenido que pagar yo. Hasta los viajes me los he tenido que pagar yo. ¿Así podemos ir a algún sitio? Yo lo veo difícil. Entonces, desde Extremadura creemos que es el momento de hacer este movimiento, de hacer presión en la calle, empezando por una recogida de firmas que tendríamos que hacer todas las comunidades autonómicas, todas las federaciones, pero que esto lo tiene que liderar FEDE, porque es la única manera de que se mueva así todo el colectivo, porque es necesario. Magnífico, Antonio. Pues vamos a finalizar y simplemente en una frase, porque ya me están dando un toque por el teléfono de que vamos mal de tiempo. Desde nuestras áreas concretas en las que habéis estado exponiendo estos mensajes, ¿cuál es en una frase en donde las asociaciones podían contribuir a impulsar, a mejorar la estrategia en diabetes? Sara, por parte de los profesionales sanitarios, en una frase. Pues muy brevemente, creo que FEDE se tendría que hacer mucho más visible a los profesionales sanitarios. Es verdad que aquí tenemos una oportunidad magnífica, pero probablemente yo creo que un reto que ya se ha intentado en otras ocasiones, pero que habría que volver a retomar, es la participación coordinada a través de las sociedades científicas, que probablemente sea el órgano de expresión donde se ven reflejados los profesionales, médicos, enfermeras, etcétera, pues los pacientes. Una frase, Nuria, desde la Administración Pública. Bueno, yo creo que FEDE, creo que desde que yo estoy llevando esa estrategia tenemos muy buena relación y yo espero seguir trabajando con FEDE en todos los planes operativos que iniciemos ahora. Estamos trabajando en la conciliación de la medicación, no directamente con FEDE, pero con los pacientes. A la alta hospitalaria, queremos trabajar con la conciliación de la medicación en atención primaria. Yo creo que con FEDE hay que trabajar por la adherencia a la medicación, por el uso seguro de los medicamentos. Ahora mismo el Ministerio va a editar un libro hablando de educación diabetológica, que es dirigido específicamente a la población pediátrica y a la población adolescente. Han participado las asociaciones de pacientes. Vais a encontrar un capítulo escrito por los pacientes donde ellos exponen sus sentimientos, cómo han afrontado el debut de un niño diabético, los miedos que han tenido, cómo han superado las barreras. Entonces, ese es un ejemplo de cómo seguimos trabajando con ellos, bien sea directamente con FEDE, con otras asociaciones que también representan a los pacientes con diabetes. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir y yo, desde luego, bueno, tú me conoces, cualquier plan operativo que inicie, voy a levantar el teléfono y os voy a llamar y voy a preguntar qué os parece, qué opinión tenéis y qué perspectiva podéis aportar. Ha sido así, Nuria. Y Antonio, en una frase, ¿en qué podemos...? Yo lo que veo, lo principal de todo esto es que es la educación. Tenemos que crear desde la educación la necesidad en el paciente de cuidarse. En nuestra enfermedad, por las características que tiene, no duele, no se inflama, no da fiebre, no hay esa necesidad en el paciente cuando debuta en diabetes. No tienen esa necesidad. Y esa necesidad solamente se la crearemos con educación. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula. Tú le puedes recetar el mejor fármaco, que sé que se está haciendo, pero si el señor no se quiere curar,
no se va a curar. Y así tenemos un 50% de pacientes que durante su primer año abandonan el tratamiento. Eso lo tenemos que evitar, tenemos que pelear por eso de esa campaña de educación que pido. Y no me cansaré nunca de pedir. Tenemos que concienciar a la gente de que hay que educarse en diabetes. Y creo que es el momento de echarse a la calle, pedirlo, hacerle lo que sea, firmas, lo que sea. Y si hace falta, pues irse a la puerta del ministerio. Y si hace falta encadenarse, pues yo seré el primero. Y hacer lo que haga falta. Bueno. Antonio, muchísimas gracias, Antonio, por ese mensaje, que yo creo que ha sido pues, en un auditorio que ha sido muy bien recibido, por supuesto. Y simplemente despediros y daros las gracias por estar con nosotros en esta mesa de debate. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias a vosotros.